tardes a todos. Bienvenidos a la lectura del libro Un hombre de resistencia heroica, Job. Vamos a leer el capítulo 21. Capítulo 21. Lo que Job nos enseña en cuanto a nosotros mismos. Dice así: los niños tienen una manera muy particular de decir las cosas, que muchas veces nos hacen sonreír. No lo hacen con la intención de ser chistosos, pero la mayoría de las veces lo son. Esto ocurre por lo general cuando responden una pregunta seria. Miremos algunas opiniones. Veremos que no podemos evitar soltar una carcajada. Tomemos, por ejemplo, el tema del amor y el matrimonio. Y vamos a ver qué respondieron algunos niños. Dice la pregunta: ¿cómo decidirías con quién debes casarte? Responde Cristina, de 10 años. Ninguna persona antes de ser grande decide, en realidad, con quién se va a casar. Es Dios quien lo decide antes. Y una descubre después de quién está enamorada. Otra pregunta: ¿cómo puede saber una persona extraña si dos personas están casadas? Daniel, de 8 años, respondió: tendría que suponerlo, si ve que ambos parecen estar gritándoles a los mismos niños. Otra pregunta: ¿qué piensas tú que tienen en común tu mamá y tu papá? Responde Lorena, de 8 años. Que ninguno quiere tener más niños. Imagínense, sí. Otra pregunta: ¿cuándo es correcto besar a alguien? Responde Pamela, de 7 años. Cuando la persona es rica. Carlos, de 7 años, respondió: la ley dice que uno debe tener 18 años de edad. Por eso yo no lo haría. Pregunta: ¿qué es mejor, estar solteros o casados? Y responde Anita, de 9 años: para las niñas es mejor estar solteras, pero no para los niños. Es que los niños necesitan que alguien se ocupe de su desorden. Siguiente pregunta: ¿qué harías tú para que tu matrimonio funcione bien? Responde Ricardo, de 10 años. Le diría a mi esposa que es muy bonita, aunque sea más fea que una bruja. Qué respuestas, ¿verdad? De los niños, tan espontáneas. Dice el libro: algunas de las notas que me han sido entregadas a mano o que me han llegado por medio del correo electrónico en cuanto a mis sermones sobre Job han sido divertidas. Un niño le preguntó a su papá si el nombre de su pastor era ahora Job. Otro niño de 10 años me daba siempre dibujos que representaban las escenas que yo describía en un sermón tras otro. Usted debiera ver algunas de esas llagas. Finalmente, cuando me acercaba al final del libro, el niño dejó de pintar. No hizo más dibujos, pero sí recibí una nota con 2 pequeñas oraciones que decía: ¿no puede encontrar otro tema? Ya se me acabaron las ideas. Tengo que amar esa sinceridad. Este es un buen momento para felicitarle a usted por haber llegado tan lejos conmigo en la lectura de este libro. Que Dios le bendiga. A estas alturas, usted sabe seguramente 2 cosas. Primero, que este no ha sido un entretenimiento frívolo, una historia fácil para mantener su interés. Segundo, que hay una razón por lo que no se han escrito muchos libros sobre Job. Pueda que no sea muy emocionante, pero ciertamente no se trata de una trama sencilla. Lo que le falta a la historia de Job en cuanto a atractivo popular está compensado por su realismo. Los largos pasillos de un pabellón del hospital para enfermos de leucemia pueden no ser muy emocionantes o creativos, pero en cada habitación hay personas que se hacen la misma pregunta y que luchan con los mismos problemas de Job. No son emocionantes ni divertidos, pero son reales e importantes en sumo grado. Es lo que sucede en situaciones así y en libros como este. Si usted da menos atención a lo temporal y externo,
para ocuparse más de lo eterno, más de lo que ocurre en lo más profundo de su ser, el examen de conciencia sustituye a la actitud frívola. Usted comienza a hacerse preguntas que son difíciles de responder. Comienza a pensar con mucha mayor profundidad en las cosas que le está enseñando todo esto. Hemos llegado a ese punto en este libro. ¿Qué nos enseña Job en realidad en cuanto a nosotros mismos? En el último capítulo veremos qué nos enseña Job en cuanto a nuestro Dios. Mi principal objetivo en este capítulo pudiera sorprenderle. No es informarle ni amonestarle, ya que de ambas cosas ha tenido bastante en los 20 capítulos anteriores. Y ciertamente no necesito repetirle los detalles de la historia. Lo he hecho con tanta frecuencia que usted probablemente estará comenzando a sentirse como el pianista que ensaya las conocidas escalas al monótono tic-tac del metrónomo. Mi objetivo es aumentar su entusiasmo por la vida, trasladarlo de la diaria tolerancia de la mentalidad del status quo a una renovación de su voluntad de vivir realmente. La palabra es pasión. Benjamin Sander, profesor del Conservatorio de Música de Nueva Inglaterra, en su libro El arte de la posibilidad, ilustra lo que tengo la esperanza de lograr. Un joven pianista estaba tocando un preludio de Chopin en mi clase para profesores de música, y aunque nos habíamos esforzado para lograr un buen dominio de la pieza, la interpretación del joven seguía siendo chabacana. Él entendía intelectualmente, podía haberla explicado a otra persona, pero no podía comunicar la energía emocional que es el verdadero lenguaje de la música. Luego observé algo que demostró ser la clave. Su cuerpo estaba firmemente centrado en posición recta. Entonces le dije bruscamente, el problema es que eres un ejecutante rígido, clavado a su asiento. Lo animé a dejar que su cuerpo fluyera de un lado a otro, de modo que armonizara la onda musical con la forma de su cuerpo. De repente, la música tomó vuelo. El auditorio se quedó observando boquiabierto, sintiendo que el impacto del dardo emocional les había tocado, al tiempo que nacía una nueva clasificación: el intérprete con movimiento. El presidente de una gran corporación de Ohio, que estaba presente como testigo, me escribió diciendo: me sentí tan conmovido que después de eso transformé a mi compañía en una compañía de intérpretes con movimiento. Nunca supe lo que él quiso decir con eso, pero tengo mis propias ideas. Conocí a Jacqueline Dupré en la década de los años 50, cuando yo tenía 20 años de edad y ella 15. Era una desgarbada colegiala que se convirtió en la más grande violonchelista de su generación. Tocamos juntos el quinteto de 2 violonchelos de Schubert y la recuerdo tocando con un ardor intenso y apasionado. Se cuenta que cuando ella tenía 6 años de edad, tuvo su primer concurso como violonchelista y que fue vista corriendo por el pasillo con el violonchelo sobre su cabeza y con una sonrisa de emoción en su rostro. Un guardián, creyendo que se trataba de una expresión de alivio a aquello que veía en el rostro de la niña, dijo: veo que tuviste la oportunidad de competir. A lo que la niña respondió emocionadamente: no, apenas voy a concursar ahora. Aún a los 6 años de edad, Jackie era un conducto a través del que se desbordaba la música. Dicho sin ambegues, mi esperanza es ayudarle a que se convierta en un intérprete con movimiento, en el teclado de la vida, que no esté satisfecho con solo tocar año tras año unas notas y unos acordes monótonos, sino que se lance con todos sus ímpetus a la sinfonía. Subtítulo: 7 lecciones que vale la pena recordar.
Hubo un hombre en la tierra de Uz que se llamaba Job. Aquel hombre era íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job 1:1. Pronto descubrimos que Job y su esposa tuvieron 7 hijos y 3 hijas. Sus posesiones eran inmensas, con miles de ovejas, camellos, bueyes y asnos. De hecho, el hombre era célebre, era el más grande de todos los orientales. Job 1:3. Nadie era más conocido que él y probablemente tampoco más rico. Job lo tenía todo. Pero sin saberlo, hubo un diálogo en el mundo invisible de arriba. Cuando el Señor y Satanás tuvieron su extraño encuentro, el tema se centró rápidamente en este bien conocido personaje terrenal. El Señor llamó la atención de Satanás en cuanto a la vida ejemplar de Job, y Satanás respondió con una mueca siniestra. Por supuesto, ¿quién no te serviría considerando la manera como lo has prosperado y protegido? Pero quítale todos los privilegios y mira lo que sucederá. Ese hombre se volverá contra ti en un instante. Dios está de acuerdo y deja que el adversario se ensañe contra Job. Dicho con palabras de hoy, el Señor le apostó que eso nunca sucedería. Philip Yancey se refiere a este acuerdo como la apuesta divina. Satanás instiga un repentino y rencoroso despojo de todas las posesiones de Job, dejándolo arruinado. En cuestión de minutos, todo lo que tiene desaparece. Esto nos lleva a la primera de las 7 lecciones que vale la pena recordar. Nunca sabemos con antelación los planes que Dios tiene para nosotros. Job no tenía conocimiento previo de nada, ni había sido advertido. Esa mañana amaneció como todas las demás mañanas y la noche había transcurrido como una noche cualquiera. No hubo ninguna gran manifestación angelical, ni siquiera un toquecito en su ventana, ni una nota puesta en la mesa de la cocina. Desgracia tras desgracia, todas las edificaciones que había en sus tierras desaparecieron. Lo único que quedó esparcido en el paisaje fue tablas de madera y cadáveres. Todo sucedió tan rápido que la mente de Job no podía creerlo. Todo le vino junto y su mundo cambió al instante. Usted y yo debemos aprender de esto. Nosotros nunca sabemos qué traerá el día, si algo bueno o malo. El plan de nuestro Padre Celestial se desarrolla sin que nosotros tengamos conciencia del mismo. Caminamos por fe, no por vista, por confianza, no por tacto, confiando siempre, no huyendo. Nadie sabe anticipadamente lo que hay en el plan del Padre, y mejor es así. Puede ser una preciosa bendición, pudiera ser una prueba que nos pone de rodillas. Él lo sabe todo con antelación, pero no está obligado a advertirnos ni a recordarnos lo que hay en el horizonte. Pero de una cosa podemos estar seguros: nuestro Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Amén. Lea los siguientes versículos lentamente y con atención. Reconozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni el hombre que camina es capaz de afirmar sus pasos. Corrígeme, oh Jehová, pero con tu juicio, no con tu furor, para que no me empequeñezcas. Jeremías 10, 23, 24. Porque yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, planes de bienestar y no de mal, para darnos porvenir y esperanza. Entonces me invocaréis, vendréis y oraréis a mí, y yo os escucharé. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis con todo vuestro corazón. Jeremías 29, 11 y 13.
El corazón del hombre traza su camino, pero Jehová dirige sus pasos. Proverbios 16:9. De Jehová son los pasos del hombre. ¿Cómo podrá el hombre por sí solo entender su camino? Proverbios 20:24. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Isaías 55, 8 y 9. Por nada estéis afanosos, más bien presentad vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Filipenses 4, 6 y 7. Hermanos míos, tenedlo por sumo gozo cuando os encontréis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, pero que la paciencia tenga su obra completa para que seáis completos y cabales, no quedando atrás en nada. Santiago 1, 2 al 4. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte al debido tiempo. Echad sobre Él toda vuestra ansiedad, porque Él tiene cuidado de vosotros. Primera de Pedro 5, 6 y 7. Qué hermosos versículos que la verdad conmueve nuestro ser. Así es, conmueve nuestra vida. Hizo lo que le pedí, leyó cada pasaje lentamente y con atención. El plan definitivo que nuestro Señor tiene para nosotros no es una serie de acontecimientos calamitosos, adversos, dolorosos y mortíferos. Por el contrario, son planes de bienestar para daros porvenir y esperanza. Escribe el profeta Jeremías, pero eso no significa que será algo fácil y cómodo, ya que Él es un Dios de lo inesperado. Será sorprendente. Será diferente a lo que usted y yo hubiéramos jamás considerado, amén, o planeado o en realidad preferido. Por tanto, para aumentar su pasión por la vida, le tengo un consejo muy sencillo. Esté preparado para lo que sea, para cualquier cosa. Un hermano de nuestra iglesia me contó que uno de sus viejos amigos, que tenía un empleo muy bien pagado en una empresa muy prestigiosa, recibió información de que había sido reclutado. Sin una palabra de alerta, esto significó un cambio inmediato de estilo de vida. Tuvo que dejar su excelente empleo para servir en las Fuerzas Armadas de su país. Él y su esposa y varios niños tuvieron que vender su preciosa casa. Ella se vio obligada a ajustarse a un mundo completamente distinto sin la constante compañía y apoyo de su esposo. No sabían dónde irían a vivir, en qué escuela estudiarían sus hijos y qué tanta seguridad física tendría su esposo durante su servicio militar. Todo vino repentinamente como un rayo. No tenemos ninguna garantía de que nuestra vida será igual a la buena vida que tuvimos el año anterior. Lo que usted disfruta hoy como resultado de un buen trabajo y de buena salud, puede que no lo disfrute de aquí a un año o dentro de 6 meses. Esto no es para que se asuste, sino para que se prepare para una manera totalmente nueva de pensar. Nuestros tiempos están en las manos de Dios. ¿Ha pensado usted alguna vez en esto? Es decir, ¿lo ha creído realmente? La respuesta de Job, como recordará, es absolutamente admirable.
Entonces Job se levantó, rasgó su manto y se rapó la cabeza. Se postró a tierra y adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea bendito el nombre de Jehová. En todo esto Job no pecó, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Job 1:20 al 22. Aquí hay una segunda lección que vale la pena recordar. Una perspectiva vertical nos protegerá del pánico horizontal. No malinterprete la respuesta de Job al desastre. Job no buscó escape en un estado mental de negación de la realidad. Él aceptó el castigo, por más sombrío y triste que era. Se vio tan abrumado por toda la desgracia que rasgó su manto. Estaba deshecho, desconsolado y enlutado por la muerte de sus hijos. Fue por eso que se rapó la cabeza y se sentó después en las cenizas. De hecho, estas reacciones nos aseguran que se negó a escapar emocionalmente negando la realidad, pero no dejemos de ver su respuesta final. Se postró a tierra y adoró. Su perspectiva vertical es clara y valiente. Nada de lo que sucede en el plano horizontal hará que este hombre caiga en el pánico. Es como si Job estuviera diciendo: tuve todo eso, lo disfruté, fui bendecido, ahora estoy sin esos beneficios, ya no son parte de mi mundo. Estoy deshecho por la pérdida de mis hijos, pero el mismo Dios que me dio esto por su gracia es el Dios que en su soberanía ha decidido quitármelo todo. Le honro y le alabo. Exaltado sea su nombre para siempre. Amén. Mucho antes en este libro cité las profundas palabras de Francis Andersen. El tiempo tiene su manera de borrar los pensamientos importantes que debieran conservarse, ya que uno de los secretos para recordar las cosas es repetirlas. Permítame repetir varias de sus palabras que merecen una segunda mirada. Job no encuentra nada injusto en lo que le ha sucedido. En este punto, la prueba de Job entra en una nueva fase, la más difícil de todo. Él nunca maldice a Dios, pero todas sus relaciones humanas han quedado destruidas. Su actitud es la misma de antes. Es capítulo 1:21. Dios tiene el derecho de dar y quitar, y también de enviar el bien o el mal. Esa fe positiva es la piedra mágica que lo convierte todo en oro. Porque lo que Job nos enseña en cuanto a nosotros mismos, dice: cuando el mal y el bien se reciben de la mano de Dios, toda experiencia de vida se convierte en una ocasión de bendición, pero el costo es alto. Es más fácil disminuir nuestro concepto de Dios que elevar nuestra fe a tal altura. Cuando tenemos una vida cómoda y llena de satisfacciones, buena salud y una familia feliz, ¡qué bueno! ¡Qué grande puede ser nuestro concepto de Dios! ¡Qué emocionados nos sentimos con esos maravillosos versículos de la Biblia! Qué pendientes estamos de cada una de las palabras de los sermones del pastor y con qué fervor cantamos los himnos de alabanza. Pero cuando vienen las dificultades o nuestra salud cae en picada, con qué rapidez se silencian nuestros cantos, qué cínica se vuelve nuestra actitud, qué avinagrada se vuelve nuestra fe y con qué rapidez nos vemos tentados a disminuir nuestro concepto de Dios. Job tiene razón. Es fácil cuestionar a Dios cuando los buenos tiempos son reemplazados por los malos. Una firme perspectiva vertical aviva la llama de la pasión. Bien, la situación se vuelve peor. Job no peca ni culpa a Dios. Esto frustra a Satanás, pero no a nuestro Señor. Él sabía que Job seguiría siendo íntegro.
Al amanecer el día siguiente, Satanás llega contorneándose. El Señor le pregunta, ¿no te has fijado en mi siervo Job? Debió haber sido un gran momento cuando el Señor pudo señalar a Job que no ha demostrado ningún cambio en su fe, ninguna duda en cuanto a su confianza en Dios, y Satanás tiene que aceptarlo. Pero el acusador, sin querer aceptar la derrota, muestra de nuevo esa cínica mueca. Y Satanás respondió a Jehová diciendo, piel por piel, todo lo que el hombre tiene lo dará por su vida, pero extiende pues tu mano y toca sus huesos y su carne, y verás si no te maldice en tu misma cara. Y Jehová respondió a Satanás, he aquí, él está en tu poder, pero respeta su vida. Job 2, 4 al 6. Usted sabe muy bien lo que sucedió tan pronto como tiene luz verde. Dice, entonces Satanás salió de la presencia de Jehová e hirió a Job con llagas malignas, desde la planta de sus pies hasta su coronilla. Job 2:7. Job es literalmente derribado al suelo. Su dolor es indescriptible, su fiebre va en aumento. No puede comer, no puede dormir y no hay ninguna señal de alivio. Su desgracia no tiene límites. Verlo sufrir es algo que su esposa no puede soportar. Ya no puede mantenerse quieta viéndolo sentado allí sobre un montón de cenizas, y eso la lleva a decir lo impensable. ¿Todavía te aferras a tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Job 2:9. Ella lo amaba, sin duda, y la enfermedad no ha hecho que lo ame menos, pero su compasión supera su buen juicio, y en ese momento de franqueza, ella se permite verbalizar un pensamiento extraño. Si maldices a Dios, morirás. Tú y yo sabemos que este acto acabará de inmediato con el sufrimiento. ¿Puede usted imaginar la intensa expectativa de Satanás en ese momento? Job puede estar viviendo una desgracia, pero tiene suficiente lucidez para detectar la herejía cuando la escucha. Pero él le respondió, has hablado como hablaría cualquiera de las mujeres insensatas. ¿Recibimos el bien de parte de Dios y no recibiremos también el mal? Job 2:10. Esa afirmación nos ofrece una tercera lección: discernimiento. Se necesita discernimiento para detectar el consejo equivocado proveniente de personas bien intencionadas. Esas palabras susurradas en sus oídos las dijo su esposa. Ella lo amó todo el tiempo que tuvo sus 10 hijos, lo amó todo el tiempo que estuvo criando sus hijos, y lo amó todo el tiempo desde los años flacos en sus negocios hasta que tuvieron gran prosperidad y pudieron al fin tener algún alivio económico. Esta mujer lo amó cuando él no era nadie y siguió amándolo cuando su nombre fue conocido por todo el mundo en el oriente. Job había conocido su amor a través de todos los años, pero eso no lo ha cegado para darse cuenta de que el consejo era incorrecto. Aunque lo dijo alguien que me ama y quiere lo mejor para mí, no me atrevo a seguir su consejo. Piense en el consejo de ella lo suficientemente como para que entienda lo equivocada que estaba. Está cuestionando lo que Dios había admirado y estimulando lo que Satanás había predicho. Piense en ello. Dios había dicho a Satanás, él todavía se aferra a su integridad, y ella le está aconsejando, Job, no sigas manteniendo tu integridad. Satanás había dicho, él te maldecirá en tu cara, y ella le dice al hombre que ama, Job, solo maldice a Dios. El diablo estaba ansioso, instigándolo. Sí, sí, hazlo. Usted también sabe que los demonios estaban en actividad, tratando fervorosamente de debilitar a Job, pero Job se mantiene firme, discierne el error y lo rechaza de plano. Job sabía que él no podía verdadera y sinceramente seguir ese consejo, a pesar de lo bien intencionada que era ella.
Su respuesta revela su disciplina interior. Sus palabras son valientes y directas. Le dijo, ¿estás hablando como una necia cabeza hueca? Hueca. Recibimos los días buenos de Dios y ¿por qué no los malos? Nuevamente se lo dice en Job 2:10. ¡Qué teología tan excelente! Dios no es solo nuestro Dios en los buenos tiempos. Nuestra fe en Él no está limitada a los días en que nos bendice. No decimos que Él es nuestro Señor cuando recibimos lo que queremos. Él es nuestro Dios aun cuando nos golpee la adversidad. Amén. Él es Señor de los buenos días y de los malos días. Amén. El Señor no nos abandonó el día que comencé a sufrir. Job estaba en lo correcto. Eso se llama tener pasión. Considera una cuarta lección. Cuando las cosas pasan de mal a peor, una sana teología nos ayuda a mantenernos firmes y estables. Es una señal de madurez el que Job, después de sufrir tal andanada de catástrofes, estuviera pensando con tanta claridad, tan correctamente sin flaquear. Nada de incertidumbre. Él no pensó en el consejo de su mujer ni por un momento. Hablas como una necia, fue su reacción inmediata. Tú debes saber ya, sin duda alguna, que estos labios no pueden maldecir a Dios. Mi muerte está en sus manos, no en las mías. Cuando Él esté listo para llevarme, me llevará. ¿Por qué podía Job decir eso? Porque estaba fundamentado en su conocimiento de Dios. En tiempos así, una sana teología es invalorable. Amén. Esto me recuerda a una tira cómica de Charles Schulz, creador de Snoopy y sus amigos. ¿Se acuerda? Linus, uno de los personajes, está de pie con su sábana junto a la ventana de la salita familiar de la casa. A su lado y de pie está Lucy, quien por supuesto es la que manda. Están viendo caer una lluvia abundante. Casi no pueden ver los árboles del patio. Linus suspira y dice, Dios mío, mira toda esa lluvia. Si esto sigue así, el agua va a inundar todo esto y tal vez al mundo entero. Lucy responde sin vacilar, eso nunca va a suceder. Génesis 9, versículos 7 al 17, dice que Dios no volverá a inundar la tierra y puso un arco iris en el cielo para probar que su promesa es verdad. Linus la mira, sacude la cabeza y le dice, me has quitado un gran peso de encima. Ella responde de inmediato, la buena teología sabe cómo hacerlo. Quizá la reprensión de su esposo le quitó un gran peso de encima a la señora de Job. Qué interesante que alguien que está sufriendo pueda enseñar a quien se encuentra bien. Es que una sana teología proporciona un fundamento como no lo hace nada más. Un rápido recordatorio en este punto. Tenga cuidado de no sustituir la buena teología bíblica por un galamatías psicológico. Tenga cuidado de no debilitar sus fundamentos teológicos por un galimatías psicológico. Esfuércese por evitar que sus fundamentos teológicos sean debilitados por términos engañosos. No lo haga. Esto se volverá contra usted cuando menos lo espere. El día de mi cumpleaños recibí una de mis tarjetas de felicitaciones favoritas, una de esas humorísticas. En ella está un hombre colgado por el cuello de la camisa de la rama de un árbol, con los pies colgando a unos 50 centímetros del suelo. El hombre está debilitado e indefenso, mientras que su cámara cuelga suelta de su cuello. Dos osos inmensos están a su lado conversando sobre su suerte. Uno de los osos le dice al otro, él dice que sabe que yo vengo de una madriguera uniparental y que no tuve buenos modelos a imitar. Él percibe que mi conducta disfuncional está basada en un sentimiento de vergüenza y que es codependiente, por lo que me insta a buscar la sanidad de mi cachorro interior.
Luego hace una pausa para pensar y concluye diciendo, digo que nos los comamos. Persevere en la teología sana. Evite la psicología popular con su confusa terminología. Por el momento puede parecerle razonable, pero cuando necesite tener algo de seguridad, eso no lo estabilizará ni lo fortalecerá. Una vida de apasionado entusiasmo necesita estar fundamentada en verdades teológicas sólidas. Por último, aparecen los amigos de Job. Ahí fue cuando las cosas se pusieron malas. Pero usted no lo supo de inmediato. Al principio parecían ser hombres razonables y comprensivos. Dice, entonces 3 amigos de Job, Elifaz, el temanita, Bildad el sujita y Zofar el namatita, se enteraron de todo el mal que le había sobrevenido y vinieron, cada uno de su lugar. Convinieron juntos en ir a él para expresarle su condolencia y para consolarle. Y cuando alzaron los ojos desde lejos y no le pudieron reconocer, y lloraron alzando la voz. Cada uno rasgó su manto y esparcieron polvo hacia el cielo sobre sus cabezas. Luego se sentaron en tierra con él por 7 días y 7 noches, y ninguno de ellos le decía una sola palabra, porque veían que el dolor era muy grande. Job 2, 11 al 13. Esto nos lleva a la quinta lección que vale la pena recordar. Los amigos comprensivos y sensibles saben cuándo venir, cómo responder y qué decir. Cuando hubiera yo deseado que Elifaz, cuánto hubiera yo deseado que Elifaz, Bildad y Zofar simplemente se hubieran quedado callados, que hubieran permanecido cerca para consolar a Job y su esposa, que les hubieran traído un plato de sopa caliente y un vaso de agua fría cuando lo necesitaran. Estos hombres cumplieron los primeros 2 requisitos, ¿verdad? Supieron cuándo venir. Tan pronto se enteraron de la de las catastróficas circunstancias de Job, lo dejaron todo para venir a su lado. Y por lo menos inicialmente, durante 7 días, respondieron de la manera correcta. Simplemente estuvieron sentados a su lado. Sin duda, estaban sufriendo por él. Oraron por el hombre y su esposa y esperaron condolerse y consolarlos. Quienes hemos estado hospitalizados conocemos la alegría de mirar por la ventana y ver los rostros de 2 o 3 amigos. Qué consuelo saber que se interesaron lo suficiente para estar cerca de nosotros. En lo más profundo de nuestro ser estamos agradecidos de que no hubieran hablado mucho. No estuvieron predicándonos en la cara o tratando de explicarnos por qué estábamos sufriendo. Simplemente permanecieron cerca. Los trajo el amor, la compasión fluía de sus personas y su delicadeza nos acercó a ellos. Pero los problemas comenzaron cuando estos mismos hombres rompieron el silencio. Sintieron la necesidad de abrirle los ojos a Job y explicarle las razones de su infortunio. Tal vez tenían buenas intenciones cuando comenzaron, pero sus buenos consejos rápidamente se diluyeron. Lo regañaron, cuestionaron sus motivos, lo escudriñaron hasta el fondo para encontrar pecados secretos escondidos. El daño que le hicieron fue inmenso. ¿Cuántos deseamos vivir la vida con pasión? Necesitamos pasar algún tiempo. ¿Cuántos deseamos vivir la vida con pasión? Necesitamos pasar algún tiempo evaluando nuestra compasión. Usted y yo nos encontramos a veces haciendo el papel de un amigo compasivo y ojalá que de un amigo sensible. Toda persona que sufre necesita un amigo fuera de la familia. No necesita mucho, solo unos pocos amigos fieles. Estos son los que traen consuelo y un espíritu sensible al que sufre. Son escasos, pero su presencia tranquilizadora es invalorable. Necesitamos amigos que nos amen sinceramente y a veces amigos que nos confronten sabiamente. Amén.
Pienso en David al comienzo, poco tiempo después de ser ungido como el futuro rey de Israel. El joven liquidador del gigante se ve cazado y perseguido por el rey Saúl, quien se volvió rabiosamente celoso de él. El hijo de Saúl, Jonatán, escucha los desatinados comentarios que su padre hace sobre David. Él sabe que son errados, prejuiciados y exagerados. Siente que en el corazón de su padre hay una verdadera amargura. De inmediato hace suya la defensa de David y se convierte en su amigo más íntimo. Busca con diligencia saber dónde se esconde. No permitirá que David sufra solo. Lo escucha, lo tranquiliza, lo comprende, le da palabras de esperanza y aliento. Ese fue el papel que cumplió Jonatán. Le amaba como a sí mismo. Primera de Samuel 20:17. Después de un tiempo, Saúl y Jonatán sufren una muerte violenta y trágica. David se convierte en el rey y muchos años después se sumerge en un caos de carnalidad, adulterio, asesinato e impúdica hipocresía. Como era de esperarse, esto significó un precio terrible para su liderazgo. De la sombra surge otro fiel amigo, Natán, quien es igualmente sensible y compasivo. El papel de Natán es diferente al de Jonatán. Él es utilizado por el Señor para que confronte a su amigo y lo ayude a restaurar su integridad. Natán logra la atención de David y éste vuelve su corazón a Dios con verdadero arrepentimiento. Todo el mundo necesita un Jonatán, todo el mundo necesita un Natán. Cualquiera que sea el papel que juguemos, es importante que sigamos siendo sensibles y compasivos, saber cuándo venir, cuándo responder y qué decir cuando hablamos. Abrumado por su situación, Job finalmente da salida a todo lo que siente. No puede soportar más y abre su boca con estallidos de frustración. Maldice el día que nació, vuelve 9 meses atrás y desprecia el momento en que fue concebido. Se desahoga lanzando un chorro de palabras desmedidas. Job 3, del 3 al 5. Perezca el día en que nací y la noche en que se dijo, un varón ha sido concebido. Sea aquel día tinieblas, Dios no pregunte por él desde arriba, ni resplandezca la claridad sobre él. Reclámenlo para sí las tinieblas y la densa oscuridad. Repose sobre él una nube y cáusele terror el oscurecimiento del día. Después maldice el hecho de no haber muerto en el momento de nacer. Job 3, del 11 al 13. ¿Por qué no morí en las entrañas o expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas para que los pechos que mamé? Pues ahora yacería y estaría en quietud, dormiría y tendría reposo. Dicho eso, lanza el resto de su frustración. Job 3, 25 y 26. El miedo que presentía me ha sobrevenido. Lo que me daba terror me ha acontecido. No tengo tranquilidad, no tengo quietud, no tengo sosiego. Más bien me invade la desesperación. Estos son los reniegos de un hombre que estaba desesperado. Lo ha perdido todo. Ya no tiene su salud y sufre dolores indescriptibles. Su sufrimiento no cesa. Sus hijos han muerto. No tiene dinero para adquirir las cosas que necesita. Lo que lo rodea es repulsivo. Su esposa está allí, aunque desilusionada, incitándole a que no siga. Ya es suficiente. Aún un hombre íntegro tiene sus límites. Job debió haber terminado su erupción verbal con la cabeza entre las manos, sollozando ruidosamente. Fue entonces cuando los amigos se convirtieron en buitres y comenzaron su festín. Sus reacciones inapropiadas nos dan una sexta lección. Es fácil criticar a los demás como lo hacen los que solo están viendo el partido. Cuando nos enfrentamos a las explosiones emocionales de los demás, hay que reconocer que no es fácil escuchar la clase de cosas que Job soltó. Por no estar en su lugar, por no sentir su dolor,
por no conocer sus pensamientos ni sus temores. Realmente nada de lo anterior, la respuesta más natural e imaginable es: yo nunca diría eso, y él tampoco debe decirlo. Yo nunca haría lo que él ha hecho, y él tampoco debe hacerlo. Yo siempre diría y haría esto, y él debe decirlo y hacerlo. Todo esto lleva a Job. No digas eso. Realmente lo vas a lamentar, pero el hecho es que es él quien está sufriendo. Es él quien está en el calor de la batalla. Es él quien se encuentra en esa situación, no ellos. Los hombres solo pensaban que sabían lo que debían decir o hacer. Los críticos que solo ven el partido piensan así: yo jamás reaccionaría de esa manera. Yo nunca le diría una cosa así a Dios. Luego viene el remate. Así es como yo respondería: ¿cómo puede esa mujer llamarse cristiana y actuar de esa manera? Si yo fuera el Señor, la castigaría por eso. Estos críticos son famosos porque lo saben todo, porque son capaces de señalar cada error. Ni siquiera esperan que pase un día. Pasa el balón torpe. ¿No ves que te tienen cubierto? Ellos te lo van a quitar. Le quitan el balón. Te lo dije. ¿Cuándo vas a aprender? Lo mismo que hacemos nosotros cuando vemos un juego en televisión, y la mayoría de nosotros jamás nos hemos enfrentado a delanteros hábiles con el balón. Sin embargo, decimos: para ese balón, torpe, no te quedes con él. Si yo estuviera allí, lo habría pasado sin problema. Sí, ajá, seguro. No sigamos diciendo necedades. Convengamos en dar a nuestro amigo Job el espacio para que lo suelte todo, sin tener que escuchar nuestro sermón. Eso nos ayudará a recordar algunas cosas que no debimos haber dicho. Nosotros también hemos dicho cosas equivocadas o fuera de lugar. Nosotros también hemos respondido de manera incorrecta en situaciones de exasperación. A nosotros también se nos ha ido la lengua. Nosotros también hemos lanzado intercepciones verbales. Y cuando lo hicimos, no necesitamos a nadie que viniera a decirnos que habíamos metido la pata. En segundos lo supimos. Es posible que hasta pensáramos en el momento que lo hacíamos: lo voy a lamentar, pero de todas maneras lo hicimos. Usted va a necesitar esta lección. Va a necesitar específicamente este principio si es un líder espiritual. Si dirige la clase de estudio bíblico para los adultos, si es consejero en una iglesia o si es un pastor al servicio de una congregación, el mundo está demasiado lleno de los dogmáticos. Yo te había dicho eso, tú realmente no debieras, tienes que. Quédese tranquilo, ore en silencio, esfuércese por imaginar el dolor de la otra persona. Elifaz aterriza sobre Job con ambos pies. Los puñetazos, el primer asalto, segundo asalto, tercer asalto, caen contra él. Luego lo golpea Bildad y después Zofar. Ninguno de estos hombres ha experimentado jamás lo que Job está viviendo. Por eso derraman todos sus buenos consejos sobre Job. Las amistades no soportan durante mucho tiempo la tensión de demasiados buenos consejos. Casi no necesitamos que se nos recuerde que Job finalmente ve el error de lo que ha hecho. ¿Qué hace él? Lo reconoce abiertamente. Me retracto y me arrepiento. Job 42:6. ¡Qué hombre tan grande! Estuvo sufriendo todo esto quién sabe cuánto tiempo, semanas, tal vez meses, demasiado tiempo. Finalmente, después de demostrar que es un hombre de heroica perseverancia, el Señor lo llama su siervo 4 veces. Luego reprende a los amigos que habían convertido la situación en un caos. Y aconteció, después que Jehová habló estas palabras a Job, que Jehová dijo a Elifaz el temanita:
Mi ira se ha encendido contra ti y tus 2 compañeros, porque no habéis hablado lo recto acerca de mí como mi siervo Job. Job 42:7. Como ya hemos visto, el Señor recompensó abundantemente a su siervo por su prolongada integridad y también por su espíritu obediente, pero especialmente Dios honró a Job por su fiel perseverancia, lo que nos proporciona nuestra séptima y última lección que vale la pena recordar. El cultivo de la obediente perseverancia es la principal señal de madurez. La meta de todo cristiano sano y pujante es la esperanza de lograr la madurez antes de que le llegue la muerte. Le puedo decir sin ninguna vacilación que uno de mis principales objetivos en la vida es crecer a medida que me vuelvo más viejo. Una inscripción estupenda en una tumba sería: aquí yace un hombre que se mantuvo creciendo a medida que iba envejeciendo. Crecer y envejecer necesitan ir de la mano. Nunca dude de esto. La madurez es un proceso lento y arduo. Job lo logró, alcanzó esa meta. No es de extrañar que leamos que murió muy viejo y lleno de años. Vivió el resto de su vida, 140 años más, lleno de entusiasmo y pasión. Qué manera tan envidiable de llegar al final de la vida. Tenemos 2 opciones cuando se nos presenten las dificultades. Podemos verlas como una intrusión, un atropello o como una oportunidad para responder con obediencia específicamente a la voluntad de Dios. Esta es una severa virtud que Santiago llama perseverancia o paciencia. La perseverancia no es resignación forzada ni conformidad pasiva. Es una larga obediencia en la misma dirección. Es mantenerse en la senda de la obediencia a pesar de las contraindicaciones. Es una determinación tenaz de perseguir la santidad cuando las condiciones para lograrla no son favorables. Es la decisión en medio de nuestro sufrimiento de hacer lo que Dios nos ha mandado, lo que sea, y durante todo el tiempo que Él nos pide que lo hagamos. Como escribió Oswald Chambers, elegir el sufrimiento no tiene sentido en absoluto. Elegir la voluntad de Dios en medio de nuestro sufrimiento es lo más sensato del mundo. ¡Wow! ¡Qué estímulo! ¿Cuál es su situación hoy? ¿A dónde lo está conduciendo su peregrinación? Pero más importante aún, ¿qué opción ha elegido? ¿Está viendo su prueba como un atropello o como una oportunidad? Haga el esfuerzo de no olvidar la lista de las 7 lecciones que Job nos enseñó acerca de nosotros mismos. ¿Lleva usted un diario personal? Si lo hace, le tengo una sugerencia práctica. Vea de nuevo este capítulo y copie las 7 lecciones en una página de su diario. Repase toda situación actual y aplique la lección donde sea necesario. Vuelva a esa página de su diario aproximadamente cada mes. Eso va a afectar enormemente su vida. A medida que avancen años, seguirá creciendo. Y en vez de haber leído simplemente sobre la vida de Job, comenzará a vivir esa clase de vida. Eso es lo más sensato del mundo. Llegamos al final. Que Dios les bendiga, que pasen muy buena noche, reciban saludos del pastor Javier Dávila y pues oren por nosotros porque mañana tenemos que ir a misiones, ¿verdad? Que Dios los bendiga grandemente.